Hola a todos y bienvenidos a El próximo Framework en Ingeniería, el canal donde sentamos las bases de la ingeniería más exigente para, en un futuro, construir sobre ellas con la potencia de la inteligencia artificial. Imaginen por un momento el software que controla un avión comercial. No hablamos de una aplicación en su teléfono, hablamos de millones de líneas de código donde un solo error, una simple ambigüedad, no resulta en que se cuelgue el programa, sino en una posible catástrofe. La pregunta entonces no es cómo escribir ese código, sino cómo construimos un sistema, un andamiaje de procesos que garantice que ese código es prácticamente perfecto. En un proyecto normal, pasar de la idea al código es como jugar al teléfono descompuesto. Los requisitos se reescriben, se reinterpretan y en cada uno de esos pasos se abren puertas a inconsistencias y fallos catastróficos. A esto le sumamos la ambigüedad de nuestro propio lenguaje y el inevitable error humano. Frente a este panorama, la industria aeronáutica no improvisa. Ha creado un libro de reglas forjado en décadas de experiencia para evitar que las cosas salgan mal. Ese libro de reglas tiene un nombre, DO 178C. En este video vamos a desgranar esta normativa, no como un conjunto de reglas aburridas, sino como la columna vertebral que sostiene la seguridad de la aviación moderna. Veremos los desafíos a los que se enfrenta. Cómo clasifica el software según el riesgo de su fallo, desde un sistema de entretenimiento hasta el control de vuelo, y cómo establece los objetivos que todo ingeniero debe cumplir. Y esto es crucial para la misión de nuestro canal, porque para poder enseñarle a una inteligencia artificial a diseñar, verificar y generar el software de un avión, primero debemos entender nosotros, a la perfección, el framework que lo hace posible. Este conocimiento es el cimiento indispensable sobre el que construiremos los proyectos del futuro. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en la normativa que mantiene nuestros cielos seguros y que define el estándar de oro de la ingeniería de software. Os dejo con Carlos y Ana. ¡Comenzamos! Gracias, continúo. Imaginen por un momento el software que controla un avión comercial. No hablamos de una aplicación en su teléfono, hablamos de millones de líneas de código donde un solo error, una simple ambigüedad, no resulta en que se cuelgue el programa, sino en una posible catástrofe. La pregunta entonces no es cómo escribir ese código, sino cómo construir un sistema, un andamiaje de procesos que garantice que ese código es prácticamente perfecto. Aquí es donde la ingeniería de software se encuentra con la normativa más exigente del planeta. El primer gran desafío, y quizás el más insidioso, es evitar las múltiples descripciones del software. En un proyecto tradicional, el viaje desde la idea hasta el código es una especie de teléfono descompuesto profesional. Los requisitos del sistema se escriben en un documento, los ingenieros de software los interpretan y crean las especificaciones de alto nivel en otro, luego se detallan en especificaciones de bajo nivel y finalmente un programador los convierte en código. Cada uno de esos pasos es una traducción, una reescritura. Y cada reescritura no solo es costosa, sino que es una puerta abierta de par en par a los errores, a las inconsistencias. Gran parte del esfuerzo en la industria aeronáutica, descrito en normativas como la DO 178C, se dedica precisamente a cazar los fantasmas que se introducen en estas traducciones. El segundo gran problema es la propia naturaleza de nuestro lenguaje. Usamos el lenguaje natural, el español, el inglés, para describir requisitos, pero el lenguaje natural es inherentemente ambiguo. Piensen en una especificación que dice, el sistema A activa al sistema B. En otra sección dice si B y C están activos, se enciende D. Y en otra parte, si D o Z están activos, se resetea A. Ahora, intenten predecir el comportamiento exacto del sistema en todas las condiciones posibles. Es increíblemente complejo. ¿Qué pasa si B y C ocurren justo en el mismo ciclo de reloj? ¿Qué significa activo? ¿Un estado continuo o un pulso momentáneo? Esta falta de precisión es un campo minado. Los ingenieros que diseñan el sistema y los que escriben el código pueden interpretar la misma frase de formas sutilmente diferentes, y esas diferencias son las que causan los fallos más difíciles de encontrar. En tercer lugar, está el error humano en el diseño y la codificación. El programador recibe la última versión de estas especificaciones, a menudo en un lenguaje semiformal o pseudocódigo, pero su comprensión del sistema global es limitada. Depende por completo de la claridad de esos documentos. El código que produce a su vez suele ser incomprensible para el arquitecto del sistema original. Se crea una brecha. El riesgo combinado de una mala interpretación y un error de codificación es tan alto que tradicionalmente la mayor parte del presupuesto de verificación se consume en probar el código final una y otra vez, intentando encontrar los fallos que se introdujeron mucho antes. Y aquí llegamos a un punto absolutamente crucial, el cuarto desafío:
encontrar los errores lo antes posible. Muchos errores de especificación y diseño no se descubren hasta las fases finales, durante las pruebas de integración del software. Piensen en esto como construir un rascacielos. Detectar un error en la fase de diseño es como corregir una línea en el plano. Es barato, es rápido. Detectar ese mismo error cuando ya estás integrando el software en el hardware final es como darte cuenta de que los cimientos están en el lugar equivocado cuando ya has construido 10 pisos. El costo de arreglarlo no solo es mayor, es exponencialmente mayor. ¿Por qué ocurre esto? Porque hasta que no tienes algo que puedas ejercer, que puedas probar de verdad, es muy difícil para un humano prever todos los comportamientos dinámicos. En el proceso tradicional, ese momento llega demasiado tarde. Esto nos lleva directamente al quinto punto, la eficiencia de la verificación. El nivel de escrutinio para el software crítico de un avión es órdenes de magnitud superior al de cualquier otro tipo de software. Estamos hablando de que el costo total de la verificación y las pruebas puede llegar a suponer hasta el 80% del presupuesto total de desarrollo. ¡El 80%! La verificación no solo es cara, es el cuello de botella que determina cuándo un proyecto se entrega. Cualquier mejora en la velocidad o el costo de este proceso tiene un impacto directo y masivo en la viabilidad de un proyecto. Frente a este panorama de desafíos, la industria aeronáutica no improvisa. Ha construido un marco regulatorio robusto. Y aquí es donde entran en juego documentos como ARP 4554A y DO 178C. No son solo burocracia, son la cristalización de décadas de experiencia para evitar que las cosas salgan mal. La ARP 4554A es la guía para el desarrollo de la aeronave y sus sistemas en conjunto. Es la visión de alto nivel, define el qué. La DO 178C, por otro lado, es la guía para los procesos del ciclo de vida del software, es el cómo a nivel de código. Existe un flujo de información perfectamente definido entre ambas. El proceso del sistema, guiado por la RP 4554A, le entrega al proceso de software una serie de entradas clave, los requisitos del sistema que se asignan al software, los objetivos de seguridad, las restricciones de diseño, la definición del hardware, básicamente le da el mapa y las reglas del juego. A su vez, el equipo de software, siguiendo la DO 178C, devuelve información crucial al sistema, como por ejemplo los requisitos derivados, que son necesidades que surgen durante el desarrollo del software y que el sistema debe conocer porque podrían impactar en la seguridad general. Una de las ideas más brillantes de este marco es el concepto de niveles de aseguramiento del desarrollo, o DAL por sus siglas en inglés. Es una forma de clasificar el software según la consecuencia de su fallo. Se definen 5 niveles, del A a la E. En primer lugar tenemos el nivel A, el más crítico. Un fallo en software de nivel A podría tener un efecto catastrófico en la aeronave. Hablamos de la pérdida del avión. En segundo lugar está el nivel B, cuyo fallo tendría un efecto peligroso o severo, pudiendo causar lesiones a los ocupantes. En tercer lugar, el nivel C, o mayor, que podría implicar una carga de trabajo muy alta para la tripulación, pero el avión sigue siendo controlable. En cuarto lugar, el nivel D, o menor, que podría causar inconvenientes a la tripulación, pero no afecta a la seguridad. Y finalmente, el nivel E, que no tiene ningún efecto en la operación del avión ni en la carga de trabajo de los pilotos. Por ejemplo, el sistema de entretenimiento. Esta clasificación es fundamental porque permite enfocar el esfuerzo de verificación donde realmente importa. No se verifica igual el software que gestiona las superficies de control de vuelo que el que muestra las películas. Ahora bien, lo fascinante de la DO 178C es que es una normativa orientada a objetivos, no a metodologías. No te dice, debes usar este método de diseño o estas reglas de codificación. Lo que te dice es, debes alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, un objetivo es que el diseño sea completo, preciso y trazable a los requisitos. Cómo lo consigues es tu decisión como ingeniero, pero debes proporcionar la evidencia de que lo has conseguido. Esta flexibilidad es lo que permite la evolución de las técnicas y herramientas sin tener que reescribir la norma cada 5 años. Para alcanzar estos objetivos, la DO 178C estructura las actividades en una jerarquía de procesos. En primer lugar está el proceso de planeación, que define y coordina todo el proyecto. En segundo lugar, los procesos de desarrollo de software, que son el corazón de la creación. Y en tercer lugar, los procesos integrales, que son como los guardianes de la calidad y se ejecutan de forma concurrente a todo lo demás, la verificación, la gestión de la configuración, el aseguramiento de la calidad, etc. Dentro de los procesos de desarrollo, el flujo es lógico y riguroso. Primero, se define el qué con los requisitos de alto nivel o HLRs que se derivan directamente de los requisitos del sistema. Segundo, se define el cómo a través de la arquitectura del software y los requisitos de bajo nivel o LLRs, que son un refinamiento detallado de los HLRs.
Tercero, se escribe el código fuente basándose en esos LLRs. Y finalmente, el cuarto paso es la integración, donde se compila el código, se carga en el hardware de destino y se asambla para formar el sistema completo. Todo este marco normativo está diseñado para mitigar los desafíos que mencionamos al principio, y hoy en día contamos con herramientas que atacan estos problemas de raíz, como es el caso de las suites de desarrollo basado en modelos como SCADE. En lugar de escribir documentos en lenguaje natural, se crea un modelo gráfico, único y preciso que describe el comportamiento del software. Este modelo se convierte en la única fuente de la verdad. Todos los participantes del proyecto, desde los arquitectos de sistema hasta los ingenieros de prueba, trabajan sobre él. Esto elimina de un plumazo la ambigüedad y los errores de traducción entre fases. Además, estos modelos se pueden simular. Se puede ejercer el diseño desde las etapas más tempranas del proyecto, permitiendo encontrar errores de lógica y especificación cuando arreglarlos es trivialmente barato. Y aquí viene lo más potente. Herramientas como el generador de código KCG de SCADE están cualificadas. Esto significa que la propia autoridad de certificación confía en que el código que genera la herramienta es una traducción correcta del modelo. Esto no solo ahorra el trabajo titánico de escribir el código a mano, sino elimina una parte gigantesca del costo de verificarlo. Es un cambio de paradigma total. En lugar de verificar miles de líneas de código, verificas el modelo, que es mucho más abstracto y manejable. En definitiva, la construcción de software para sistemas críticos como los de una aeronave es uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna. No se trata solo de programar, se trata de construir un sistema de confianza, un framework de procesos y herramientas donde normativas como la DO 178C establecen los objetivos y metodologías como el desarrollo basado en modelos proporcionan los medios para alcanzarlos de una forma eficiente, segura y robusta, asegurando que esos millones de líneas de código nos lleven a nuestro destino de forma segura. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Todo este proceso de desarrollo, desde los requisitos del sistema hasta el código final, está unido por un concepto absolutamente fundamental: la trazabilidad. Imaginen un hilo dorado que conecta cada requisito del sistema con su correspondiente requisito de software de alto nivel. Luego, ese mismo hilo se extiende desde cada requisito de alto nivel hasta los requisitos de bajo nivel y la arquitectura que lo implementan. Y finalmente, el hilo llega hasta las líneas de código específicas que lo hacen realidad. Este hilo no es opcional, es la columna vertebral de la certificación. Permite que en cualquier momento se pueda tomar una función de alto nivel, como evitar colisiones en el aire, y seguir su rastro hasta el código exacto que la ejecuta, y viceversa. Pero construir el software es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más grande y costosa, es verificarlo. El propósito del proceso de verificación es simple y brutalmente honesto: detectar y reportar los errores que se introdujeron durante el desarrollo. Y aquí hay que hacer una distinción clave. Verificación no es sinónimo de pruebas. Las pruebas son una parte de la verificación, pero esta es mucho más amplia. La verificación se apoya también en revisiones y análisis. Una revisión es un examen cualitativo, donde un equipo de ingenieros escudriña un documento o un fragmento de código. Un análisis es más profundo, reproducible, como comprobar automáticamente que el código cumple con un estándar de codificación. Este proceso de escrutinio comienza muy pronto. En primer lugar, se revisan y analizan los propios requisitos de alto nivel. Aquí, los ingenieros se ponen el sombrero de detective y se preguntan: ¿estos requisitos cumplen con lo que pide el sistema? ¿Son precisos? ¿Consistentes? ¿No se contradicen entre sí? ¿Son compatibles con el ordenador de destino que tenemos? Y la pregunta del millón: ¿son verificables? Porque un requisito que no se puede verificar no sirve de nada. En segundo lugar, una vez que tenemos los requisitos de bajo nivel y la arquitectura del software, el proceso de revisión se repite con aún más detalle. Se comprueba que estos LLRs cumplen con los HLRs, que no hay conflictos con el hardware, especialmente en el uso de recursos como la memoria, los tiempos de respuesta o las interfaces. Se analiza la precisión de los algoritmos propuestos, sobre todo en los puntos de discontinuidad, como los cambios de modo o cuando una variable cruza un umbral crítico. Se verifica que la arquitectura sea coherente, robusta y, de nuevo, que se pueda verificar. Finalmente, en tercer lugar, llegamos al código fuente. Aquí la revisión se vuelve forense. Se verifica que el código es una implementación fiel y completa de los requisitos de bajo nivel y que no hay funciones ocultas o no documentadas. Se comprueba que el código respeta el flujo de datos y control definido en la arquitectura. Se asegura que no contiene estructuras que sean imposibles de probar. Y se mira con lupa el cumplimiento de los estándares de codificación, la complejidad de las funciones, el uso de la pila de memoria, la posibilidad de desbordamientos aritméticos, el uso de variables no inicializadas, cualquier cosa que pueda causar un comportamiento anómalo. Y solo después de todas estas capas de revisiones y análisis, llegamos a las pruebas del software. Las pruebas en el mundo aeronáutico tienen dos objetivos complementarios. El primer objetivo es el que todos conocemos: demostrar que el software satisface sus requisitos, que hace lo que tiene que hacer. Pero el segundo objetivo es más útil y mucho más difícil: demostrar
con un alto grado de confianza, que se han eliminado todos los errores que podrían conducir a una condición de fallo inaceptable. Para lograrlo, las pruebas se realizan en 3 fases. Primero, las pruebas de bajo nivel, donde se verifica cada componente de software de forma aislada, para asegurar que cumple con sus LLRs. Es como probar cada ladrillo antes de construir el muro. Segundo, las pruebas de integración de software, donde se ensamblan los componentes y se verifica que se comunican correctamente entre sí, cumpliendo la arquitectura. Ahora probamos que los muros encajan bien. Y tercero, las pruebas de integración hardware y software, donde el software completo se ejecuta en el ordenador de destino real. Esta es la prueba de fuego. Ver si la casa entera, con su electricidad y fontanería, funciona como un todo. Una regla de oro, dictada por la DO 175, es que todos los casos de prueba deben basarse en los requisitos, nunca en el código. Esto evita el sesgo del programador, que podría inconscientemente escribir pruebas que sabe que su código va a pasar. Las pruebas deben ser un interrogatorio objetivo del software basado en lo que se le pidió que hiciera, no en cómo lo hizo. Pero ¿cómo sabemos si nuestras pruebas han sido suficientes? Aquí entra en juego el análisis de cobertura. Imaginen que los requisitos son un mapa del tesoro, y los casos de prueba son las expediciones que organizamos para encontrar todos los cofres. El análisis de cobertura de requisitos nos dice si hemos visitado la ubicación de cada cofre marcado en el mapa. Pero eso no es suficiente. Necesitamos un segundo tipo de cobertura, la cobertura estructural del código. Esto es como usar un detector de metales sobre todo el terreno de la isla, no solo donde el mapa dice que hay tesoro. Su propósito es múltiple. Primero, nos asegura que cada línea de código, cada instrucción, se ha ejecutado al menos una vez. Segundo, detecta código que nunca se ejecutó. ¿Por qué está ahí? Podría ser una función no intencionada, un resto de una versión anterior o peor, código malicioso. Es el detector de metales pitando en una zona donde el mapa no marcaba nada. Tercero, identifica código muerto, que es inalcanzable y debería ser eliminado. Y cuarto, sirve como el criterio final para dar por concluidas las pruebas. El rigor de esta cobertura estructural depende directamente del nivel de criticidad del software. Para un software de nivel C, basta con la cobertura de sentencias, es decir, que cada línea de código se ejecute. Para el nivel B, se exige cobertura de decisión, lo que significa que cada decisión lógica, como un if, debe haber tomado tanto el camino del verdadero como el del falso. Pero para el nivel A, el más crítico, se requiere algo llamado MCDC, o cobertura de condición y decisión modificada. Aquí no basta comprobar que la decisión da verdadero y falso. Para el nivel A, tienes que demostrar que cada pequeña condición dentro de una decisión compleja, por sí sola, tiene el poder de cambiar el resultado final. Es el nivel máximo de escrutinio. Si todo esto suena increíblemente laborioso, es porque lo es. Y por eso la industria se mueve cada vez más hacia el desarrollo y la verificación basados en modelos, guiados por suplementos como el DO 331. Como vimos, en lugar de documentos de texto, creamos un modelo que es una representación abstracta, precisa y sin ambigüedad del software. Estos modelos nos dan superpoderes para la verificación. El primero es la simulación. Podemos ejercer el modelo, simular su comportamiento en un ordenador, mucho antes de escribir una sola línea de código final. Esto nos permite verificar la lógica, la consistencia y el comportamiento de los algoritmos en una fase muy temprana. Y al igual que tenemos cobertura de código, también existe la cobertura de modelo. Este análisis nos asegura que nuestras simulaciones han ejercitado todas las partes funcionales del modelo, ayudando a descubrir requisitos derivados o incluso funcionalidades no intencionadas en el propio diseño. Ahora, si vamos a confiar en herramientas para automatizar el diseño, la generación de código o la verificación, surge una pregunta inevitable. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Cómo confiamos en las herramientas? Aquí es donde entra la normativa DO 330 sobre cualificación de herramientas. El objetivo de la cualificación es obtener confianza en que la herramienta hace lo que dice que hace, sobre todo cuando su uso nos permite eliminar o reducir un proceso de verificación manual. Para ello se definen unos niveles de cualificación de herramienta, o TQL, del 1 al 5. El nivel requerido depende de dos cosas, del nivel de criticidad del software que estamos desarrollando y de lo que hace la herramienta. No es lo mismo una herramienta que genera código que irá en el avión que una que automatiza pruebas y nos permite saltarnos otras revisiones. Cuanto mayor es el riesgo de que un error en la herramienta afecte la seguridad del avión, mayor será el rigor exigido para su cualificación. Este proceso asegura que cada pieza del ecosistema de desarrollo, no solo el software final, sino también las herramientas que lo crean, está a la altura del desafío de volar. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Hemos establecido el campo de batalla, los inmensos desafíos del software aeronáutico, y hemos visto el libro de reglas, el riguroso marco normativo de la DOE 78C.
La pregunta ahora es, ¿con qué herramientas vamos a la guerra? ¿Cómo construyen los ingenieros estos sistemas sin ahogarse en la complejidad y la burocracia? La respuesta está en un cambio de paradigma, en pasar de escribir documentos y código a construir modelos. Y aquí es donde entran entornos como Skate. Skate, que significa Entorno de Desarrollo de Aplicaciones Críticas para la Seguridad, no es solo un programa, es una filosofía de trabajo. Nació en el mundo académico, con un lenguaje formal diseñado desde su origen con un único propósito: construir software a prueba de fallos. Y ha sido forjado en el fuego de la industria más exigente, utilizándose para desarrollar el software de control de vuelo de los Airbus, los sistemas de control de motores de Pratt & Whitney e incluso los sistemas de seguridad de centrales nucleares. Ahora, uno de los mayores dolores de cabeza en esta industria ha sido siempre la brecha que existe entre dos mundos, el del ingeniero de control y el del ingeniero de software. Piensen en esto como un traductor universal. Por un lado, el ingeniero de control piensa en diagramas de bloques, en funciones de transferencia, en el lenguaje matemático que describe cómo un sistema físico responde a los estímulos. Por otro lado, el ingeniero de software piensa en tareas, en algoritmos, en flujos de control, en el lenguaje que le habla al procesador. Tradicionalmente, pasar de las especificaciones del primero al código del segundo es un proceso manual, costoso y, como ya hemos visto, plagado de posibles errores de interpretación. Skate actúa como ese traductor universal. Ofrece construcciones de software rigurosas que son un reflejo directo de los conceptos del ingeniero de control. Su estructura de flujo de datos encaja perfectamente con los diagramas de bloques. Sus relojes permiten expresar formalmente las tasas de muestreo. Y sus operadores de tiempo, como el llamado pre, son el equivalente directo de los operadores matemáticos que un ingeniero de control usa todos los días. Cierra la brecha. ¿Y cómo lo hace? Skate reconcilia dos conceptos que a menudo parecen opuestos: la familiaridad y la precisión. Utiliza una combinación de dos formalismos que los ingenieros ya conocen. En primer lugar, los diagramas de flujo de datos para especificar los algoritmos de control, los filtros, las leyes matemáticas, los cálculos periódicos. En segundo lugar, las máquinas de estados para especificar la lógica de decisión, los modos de operación, las transiciones entre despegue, crucero y aterrizaje, por ejemplo. Pero aquí está la clave. Skate toma estos formalismos bien conocidos y los eleva a un nivel de rigor matemático absoluto. El bloque de construcción básico se llama operador. Un operador es una caja negra perfectamente definida. Tiene entradas y salidas con tipos de datos estrictos y un conjunto de ecuaciones internas. Y lo más importante, es completamente modular, no tiene efectos secundarios. Su comportamiento no depende del contexto en el que se use, lo que permite construir sistemas complejos de forma estructurada y reutilizar componentes con total seguridad. Este rigor es el que nos proporciona una red de seguridad increíble. Por ejemplo, el lenguaje detecta automáticamente problemas de causalidad. Imaginen un circuito de datos donde la salida del acelerador depende de un cálculo que a su vez necesita el valor del acelerador. Es un bucle de retroalimentación donde una salida depende de sí misma en el mismo instante, una paradoja lógica. En un sistema tradicional este error podría pasar desapercibido y causar un comportamiento indefinido. En Skate, el verificador semántico lo detecta y lo marca como un error antes de que se genere una sola línea de código. La solución es simple: se inserta un operador de retardo que le dice al sistema que use el valor del ciclo anterior, rompiendo la paradoja. Lo mismo ocurre con la concurrencia. El ingeniero simplemente expresa las dependencias funcionales en el diagrama de flujo. Este operador necesita la salida de aquel otro, y es el generador de código el que se encarga de determinar el orden correcto de ejecución. El ingeniero se centra en la función, no en la tediosa y peligrosa tarea de secuenciar el código manualmente. Todo esto se sustenta sobre un modelo de computación elegantísimo y muy intuitivo, el modelo basado en ciclos. Piensen en ello como el latido de un corazón. Con cada latido el sistema realiza 3 acciones en un orden estricto. Primero, captura una foto de todas las entradas de los sensores. Segundo, ejecuta toda la lógica del ciclo para calcular las salidas basándose en esa foto. Y tercero, envía todas las salidas a los actuadores. Durante la fase de cómputo, el sistema es ciego a los cambios en el entorno. Esto garantiza algo fundamental: la determinación. Para un mismo conjunto de entradas, la salida será siempre e inequívocamente la misma. Se eliminan de raíz los problemas clásicos de los sistemas concurrentes, como las condiciones de carrera o los bloqueos. Al final, este enfoque basado en modelos implementa unas reglas Loldo. La primera regla: compartir una especificación única y precisa. El modelo es la única fuente de la verdad. La segunda regla: hacer las cosas una sola vez. No se reescriben descripciones entre fases. Y la tercera regla, la más importante: hacer las cosas bien a la primera. Se detectan los errores en las etapas más tempranas cuando son baratos y fáciles de corregir. Este es el futuro, y en gran medida el presente, de la ingeniería de software crítico. No se trata de ser mejores programadores, se trata de ser mejores arquitectos de sistemas. Se trata de usar herramientas que no solamente nos permitan dibujar diagramas, sino que incorporen la seguridad y la corrección en el propio tejido del diseño, garantizando que el puente entre la intención del ingeniero y el comportamiento del código sea lo más corto, directo y robusto posible. Gracias, Carlos. Continúo yo. Una vez que hemos entendido el porqué y el qué del desarrollo basado en modelos, es hora de bajar al terreno de juego y ver el cómo. ¿Cómo se ve en la práctica un proceso de desarrollo de software aeronáutico utilizando un entorno como Skate Suite? El flujo de trabajo es una combinación elegante de desarrollo basado en modelos con la generación de código cualificada.
Todo comienza, como siempre, con los requisitos de alto nivel o HLRs, que suelen ser documentos de texto que describen lo que el software debe hacer. Pero aquí es donde damos el primer salto cualitativo. En lugar de quedarnos solo con el texto, podemos usar Skate para crear un prototipo funcional de esos requisitos, especialmente para los algoritmos más complejos y dinámicos. Imaginen poder jugar con los requisitos, simularlos, ver cómo se comportan antes de empezar el diseño detallado. Esto permite refinar, mejorar y validar los HLRs de una forma que un documento estático jamás podría. Ayuda a encontrar ambigüedades y acelerar el análisis de impacto cuando un requisito cambia. Una vez que los HLRs están sólidos, entramos en el proceso de diseño de software. Aquí es donde los modelos de Skate se convierten en el centro del universo. El primer paso es definir la arquitectura global. ¿Qué partes de la aplicación se construirán con un modelo en Skate y qué partes se codificarán manualmente en C, por ejemplo? La respuesta depende de la naturaleza de cada componente. Las partes funcionales, la lógica de decisión, los filtros, el control, son candidatos perfectos para Skate. En cambio, los drivers de bajo nivel, las rutinas de codificación o la gestión de interrupciones, que interactúan directamente con el hardware, suelen ser más apropiados para código manual. Con la arquitectura global definida, pasamos a diseñar la arquitectura dentro de Skate. Aquí descomponemos la aplicación en sus principales funciones de alto nivel. Para cada función definimos sus interfaces, qué datos entran, qué datos salen y de qué tipo son. Describimos los flujos de datos y control entre estas funciones. Y aquí viene una de las grandes ventajas. Los chequeos semánticos de Skate verifican automáticamente la consistencia de estos flujos. Este modelo de arquitectura es la base sobre la que se construirá todo lo demás. Una buena arquitectura no solo debe ser eficiente, sino también estable, mantenible y, sobre todo, legible. Con la arquitectura ya establecida, el siguiente paso es refinarla para desarrollar los requisitos de bajo nivel, o LLRs. Aquí es donde el diseño cobra vida. La granularidad de un LLR dentro de un modelo la define el propio equipo de desarrollo. Puede ser un operador, un diagrama completo o incluso un conjunto de ecuaciones. Lo importante es que el lenguaje de modelado, con su combinación de diagramas de flujo de datos y máquinas de estados, nos da todas las herramientas para expresar desde los algoritmos de filtrado más complejos hasta la lógica de decisión más enrevesada. Pensemos, por ejemplo, en un filtro de control. Un ingeniero de control lo define con una ecuación matemática. En Skate, esa ecuación se traduce directamente a un diagrama de bloques gráfico que tiene exactamente la misma semántica. O pensemos en una máquina de estados para gestionar los modos de vuelo. En Skate, estas máquinas son jerárquicas, permitiendo gestionar la complejidad, pero, a diferencia de otros formalismos, son siempre, y de diseño, completamente deterministas. Nunca hay ambigüedad sobre qué transición se debe tomar. Además, Skate promueve de forma natural la creación de componentes reutilizables. Elementos como un integrador, un detector de flanco de subida o un producto de matrizas no deberían reinventarse en cada proyecto. Se encapsulan en una librería, se desarrollan y verifican una sola vez y luego se reutilizan. Esto no solo ahorra tiempo, sino que aumenta la fiabilidad, ya que se apoya en componentes ya validados, hace los modelos más legibles y asegura la consistencia en todo el proyecto. El propio lenguaje soporta conceptos avanzados como la genericidad, que permite definir un operador independientemente del tipo de datos con el que va a trabajar, haciéndolo aún más reutilizable. Finalmente, el diseño debe ser robusto. La robustez no es algo que se añade al final, es una política que impregna todo el sistema. Una regla de oro es nunca confiar en una entrada externa. Antes de usar un dato que viene de un sensor, se debe verificar y consolidar. Por ejemplo, insertando un filtro, un limitador o una función de votación si tenemos múltiples sensores redundantes. Lo mismo para las salidas. Antes de enviar un comando a un actuador, se limita su valor y su tasa de cambio para evitar movimientos bruscos. La naturaleza explícita de los flujos de datos en los modelos de Skate hace que sea muy fácil insertar estos guardianes de la robustez y verificar visualmente que están en su sitio. Una vez que el diseño en el modelo está completo, verificado y validado, llega el momento mágico. Con un clic, el generador de código cualificado de Skate, el KCG, transforma ese modelo gráfico y formal en código fuente C o ADA, listo para ser integrado en el sistema final. Y como el generador está cualificado, tenemos un alto grado de confianza de que el código es una traducción fiel y correcta del modelo. Hemos cerrado el ciclo, desde el requisito hasta el código ejecutable a través de un camino formal, verificable y en gran medida automatizado, construyendo la confianza que necesitamos para poner ese software en el aire. Gracias, continúo yo. Hay un concepto en la gestión de la robustez que es crucial entender: la programación defensiva frente a la programación por contrato. La programación defensiva significa que cada pequeño componente de software está diseñado para reaccionar de forma segura ante entradas anormales. Por ejemplo, un operador de raíz cuadrada defensivo sabría qué hacer si recibe un número negativo. Esto es muy robusto, pero puede tener un coste en el rendimiento. La alternativa es la programación por contrato. Aquí, un componente asume que sus entradas cumplirán ciertas precondiciones. El operador de raíz cuadrada, por ejemplo,
Asume que la entrada nunca será negativa. A cambio, es más ligero y rápido. La responsabilidad de garantizar que la precondición se cumple se traslada a quien llama al operador. Ambas estrategias son válidas, pero la programación defensiva, al construir la robustez desde los componentes más básicos, crea un sistema donde esta cualidad emerge por construcción y es más fácil de verificar. Una vez que el modelo está diseñado, verificado y considerado robusto, entramos en el proceso de codificación, y aquí es donde la magia realmente sucede. El generador de código KCG de Skate no solo crea un esqueleto de código, genera automáticamente el código completo que implementa todo el comportamiento dinámico definido en el modelo. El modelo define el qué, y las opciones de generación definen el cómo, pero nunca alteran el comportamiento. El código generado tiene propiedades que son un sueño para cualquier ingeniero de software crítico. En primer lugar, es portable y cumple con los estándares ISO de C y ADA. En segundo, su estructura refleja la arquitectura del modelo, lo que lo hace legible y completamente trazable. De hecho, el generador crea un fichero de trazabilidad que permite vincular cada construcción del modelo con su código correspondiente. En tercer lugar, la gestión de memoria es totalmente estática. No hay asignación de memoria dinámica, ni llamadas recursivas, ni punteros aritméticos. El tiempo de ejecución es acotado y predecible. Es un subconjunto de lenguaje diseñado para ser seguro y analizable. Por supuesto, se puede ajustar la generación de código a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, podemos decidir si un operador se genera como una función separada o si su código se expande e inserta directamente donde se llama. Esta es una decisión clásica entre tamaño de código y velocidad de ejecución que se toma durante la fase de arquitectura. Con el código ya generado, llegamos al proceso de integración. Aquí se trata de ensamblar el código de Skate con el resto de la aplicación, el código manual, los drivers, el sistema operativo. Esto implica gestionar las interfaces con el entorno externo, como los sensores y actuadores. Normalmente, los drivers se encargan de leer los datos del hardware y deben asegurarse de que las entradas para la función de Skate permanezcan estables durante todo un ciclo de cálculo. Luego, viene la integración con el sistema operativo en tiempo real, o RTOS. El código generado por Skate, con su modelo de ejecución basado en ciclos, se integra de forma muy natural en una tarea de RTOS. La tarea se activa periódicamente por un evento, como una interrupción de reloj, y en cada activación ejecuta el bucle: leer entradas, llamar a la función principal de Skate y escribir las salidas. Una de las bellezas de este enfoque es que la concurrencia se resuelve a nivel de diseño, en el modelo. El código generado es secuencial y determinista. No necesitamos múltiples tareas con mecanismos de sincronización complejos y propensos a errores para implementar la lógica de la aplicación. Incluso las aplicaciones multivelocidad, donde diferentes partes del sistema se ejecutan a diferentes frecuencias, se pueden diseñar de forma elegante en un modelo único y luego implementarse en una sola tarea. Esto garantiza un comportamiento totalmente determinista. O, si es necesario, se puede distribuir el código en múltiples tareas, aunque esto requiere un análisis de implementación más detallado. Finalmente, todo este proceso está diseñado para el trabajo en equipo. Un proyecto grande se descompone en proyectos más pequeños, un proyecto de alto nivel para la arquitectura, y proyectos separados para cada componente funcional o librería. Un arquitecto de software gestiona el proyecto principal, definiendo las interfaces, mientras que los equipos de ingeniería desarrollan los componentes de forma independiente. Gracias a la modularidad y a las interfaces bien definidas y al uso de sistemas de gestión de la configuración, múltiples equipos pueden trabajar en paralelo, y en cualquier momento, los chequeos semánticos pueden verificar que la integración de todas las piezas sigue siendo consistente. Desde el requisito inicial hasta el ejecutable final, cada paso está guiado por un principio de rigor, automatización y verificación continua. Este es el andamiaje, el framework que nos permite construir la confianza necesaria para desarrollar el software que literalmente sostiene nuestro mundo en el aire. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Hemos viajado a través del proceso de desarrollo, desde la concepción hasta el código integrado. Ahora debemos poner nuestro trabajo bajo el microscopio más potente de todos, el proceso de verificación. Y aquí es vital hacer una distinción fundamental que a menudo se pasa por alto: la diferencia entre validación y verificación. Validación es el proceso de asegurarse de que los requisitos son los correctos y están completos. Es preguntarse, ¿estamos construyendo el producto correcto? Verificación, por otro lado, es evaluar los resultados de un proceso para asegurar que son correctos y consistentes con sus entradas. Es preguntarse, ¿estamos construyendo el producto correctamente?
Este proceso de verificación no es un evento único, sino una evaluación continua que se apoya en una combinación de revisiones, análisis y pruebas. Comienza, como es lógico, con los propios requisitos de alto nivel, o HLRs. Aunque estos suelen ser documentos de texto, no escapan al escrutinio. Se someten a una revisión por pares, donde los ingenieros comprueban que cumplen con los requisitos del sistema, que son precisos, consistentes, verificables y que se ajustan a los estándares del proyecto. Una vez que los HLRs han pasado este primer filtro, la atención se centra en la joya de la corona de nuestro proceso, los modelos de skate que definen la arquitectura y los requisitos de bajo nivel. Aquí, el abanico de técnicas de verificación se expande drásticamente. En primer lugar, se realizan revisiones por pares, al igual que con los HLRs. Herramientas como Skate Lifecycle Reporter pueden generar informes completos y consistentes del modelo, facilitando enormemente esta tarea. El hecho de que el modelo sea una notación formal y gráfica elimina gran parte de la ambigüedad que plaga las revisiones de documentos de texto. En segundo lugar, y aquí es donde el desarrollo basado en modelos realmente brilla, tenemos la simulación. La simulación nos permite ejercer el comportamiento del modelo, proporcionando evidencia repetible de que cumple con los requisitos de alto nivel. Creamos casos y procedimientos de verificación directamente de los HLRs, cubriendo tanto el rango normal de operación como los casos robustos, y los ejecutamos en un entorno de simulación en el ordenador. Herramientas como Skate Test Environment for Host no solo ejecutan estas simulaciones, sino que generan informes de conformidad que muestran si el modelo pasó o falló cada caso de prueba. Además, podemos realizar análisis de cobertura a nivel de modelo para evaluar cuán exhaustivas han sido nuestras simulaciones y si hay partes del diseño que no hemos ejercido. En tercer lugar, para los aspectos más críticos, podemos recurrir a las armas más potentes, la verificación formal. Herramientas como Skate Suite Design Verifier utilizan un razonamiento matemático para explorar todo el espacio de estados de un modelo y probar o refutar propiedades de seguridad. Podemos, por ejemplo, verificar formalmente que una aplicación está libre de errores en tiempo de ejecución, como divisiones por cero o desbordamientos aritméticos. O podemos formalizar un requisito de seguridad complejo, como el tren de aterrizaje nunca se retraerá mientras el avión esté en tierra, y dejar que la herramienta explore matemáticamente todos los posibles comportamientos para garantizar que esa propiedad se cumple siempre, sin excepción. Es el nivel máximo de confianza que podemos obtener. Más allá de la funcionalidad, la verificación del diseño también debe abordar la precisión, la consistencia y la compatibilidad con el computador de destino. Los chequeos sintácticos y semánticos automáticos de Skate detectan inconsistencias en el modelo, como dependencias a flujos no inicializados, problemas de causalidad o inconsistencias de tipos. Para la compatibilidad con el hardware, analizamos la complejidad del modelo y, lo más importante, ponemos realizar análisis estáticos para estimar el peor tiempo de ejecución, o WCET, y el uso máximo de la pila de memoria. Esto nos permite anticipar problemas de rendimiento en las primeras fases del diseño, en lugar de descubrirlos dolorosamente durante las pruebas de integración. Finalmente, cada pieza de este rompecabezas de verificación está unida por la trazabilidad. Debemos demostrar que cada HLR está cubierto por uno o más LLRs en el modelo, y que cada LLR del modelo se remonta a un HLR. Herramientas como Skate Lifecycle ALM Gateway facilitan enormemente la creación y gestión de estos enlaces de trazabilidad directamente desde el entorno de diseño. Cualquier LLR que no tenga un HLR correspondiente se identifica como un requisito derivado, una necesidad que surgió durante el diseño y que debe ser revisada por el proceso de seguridad. En resumen, la verificación en un entorno basado en modelos no es una fase final, sino un pulso constante que late a lo largo de todo el ciclo de vida. Es un ecosistema donde las revisiones manuales, la simulación dinámica y la prueba formal matemática trabajan en conjunto para construir capa por capa la evidencia objetiva que demuestra que el software que hemos creado no solo funciona, sino que es seguro. Este es el bináculo de la ingeniería de software. No solo resolver problemas, sino hacerlo con un nivel de rigor y confianza que nos permite depositar en él lo más valioso, vidas humanas. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Hemos viajado a través del proceso de desarrollo, desde la concepción hasta el código integrado. Ahora debemos poner nuestro trabajo bajo el microscopio más potente de todos, el proceso de verificación. Comienza, como es lógico, con los propios requisitos de alto nivel. Al ser texto, se someten a una revisión por pares, donde los ingenieros comprueban que son precisos, consistentes y, sobre todo, verificables. Pero, una vez que entramos en el mundo del diseño basado en modelos, el abanico de técnicas de verificación se expande drásticamente. En primer lugar, la precisión de los algoritmos. Esto se verifica mediante una combinación de simulación y revisión por pares,
parciales. La revisión se centra en la robustez numérica, buscando posibles problemas de precisión, divisiones por cero o desbordamientos. La simulación, por su parte, nos permite ver el algoritmo en acción y detectar fallos como problemas de convergencia o precisión. En segundo lugar, cuando usamos la simulación como medio formal para cumplir objetivos de certificación, debemos verificar la propia verificación. Esto significa que los casos de prueba, los procedimientos y los resultados se someten a una revisión por pares. Se comprueba que los casos de prueba son trazables a los requisitos, que cubren todos los requisitos y que incluyan tanto pruebas de funcionamiento normal como de robustez. Los resultados de la simulación se analizan para confirmar que coinciden con los resultados esperados y cualquier discrepancia genera un informe de problema. Es un nivel de rigor que se vigila a sí mismo. Ahora bien, hay algo que un modelo como el de SCADE no hace: el particionamiento. El particionamiento, que es la técnica que asegura que diferentes componentes de software que se ejecutan en el mismo procesador están aislados y no pueden interferir entre sí, es una función de bajo nivel que recae en el sistema operativo y el hardware. Con el modelo de diseño completamente verificado, llegamos a uno de los puntos más revolucionarios de este enfoque. ¿Cómo verificamos el código fuente y el código ejecutable final? Aquí es donde la cualificación del generador de código KCG cambia las reglas del juego. Como es una herramienta de criterio 1, cualificada al nivel más alto, TQL1, obtenemos un crédito de certificación masivo. Piensen en lo que esto significa. La cualificación del generador nos asegura que el código fuente generado cumple con los requisitos de bajo nivel del modelo, que cumple con la arquitectura, que es verificable, que se adhiere a sus estándares de codificación y que es trazable al modelo. Todos estos objetivos, que tradicionalmente requerirían incontables horas de revisiones de código manuales, se satisfacen por construcción gracias a la confianza depositada en la herramienta. Nuestra única tarea es revisar los registros de la generación de código para confirmar que no hubo errores. Finalmente, llegamos a la última fase, las pruebas del producto integrado, del código ejecutable corriendo en el hardware de destino. Y aquí, este enfoque nos regala la optimización definitiva, el proceso de pruebas combinado. Es una estrategia increíblemente eficiente por una razón muy simple: reutilización. Los mismos casos y procedimientos de verificación que creamos a partir de los requisitos de alto nivel para simular el modelo, ahora los reutilizamos para probar el código ejecutable en el hardware de destino. Hacemos las cosas una sola vez, el esfuerzo se centra en crear un conjunto de pruebas robusto basado en los HLRs y ejecutamos esas pruebas en el modelo para verificar el diseño y obtener cobertura del modelo. Luego, tomamos ese mismo conjunto de pruebas y lo ejecutamos en el hardware final. Como el generador de código está cualificado y ya hemos demostrado que nuestras pruebas cubren exhaustivamente el diseño a nivel de modelo, no es necesario duplicar el esfuerzo creando un nuevo conjunto masivo de pruebas de bajo nivel para la lógica de la aplicación. En resumen, la verificación en un entorno basado en modelos no es una fase final, sino un pulso constante que late a lo largo de todo el ciclo de vida. Es un ecosistema donde las revisiones, la simulación dinámica y la confianza en herramientas cualificadas trabajan en conjunto para construir, capa por capa, la evidencia objetiva que demuestra que el software que hemos creado no solo funciona, sino que es seguro. Este es el pináculo de la ingeniería de software. No solo resolver problemas, sino hacerlo con un nivel de rigor y confianza que nos permite depositar en él lo más valioso: vidas humanas. Gracias, Carlos. Continúo yo. Hemos llegado al último círculo de la confianza, al paso que eleva un proceso de ingeniería robusto a uno prácticamente hermético: la verificación de la verificación. No basta con ejecutar nuestras actividades de verificación, debemos evaluar los resultados de ese proceso para asegurar que lo hicimos bien. Es una autoevaluación técnica, la prueba final de que nuestro microscopio está bien calibrado y de que hemos mirado en todos los rincones. En primer lugar, revisamos nuestros propios procedimientos y resultados de prueba. Los casos de prueba que hemos creado son sometidos a un escrutinio. ¿Son trazables a los requisitos de alto nivel? ¿Cubren tanto los escenarios normales como los de robustez? ¿Se han cubierto todos los HLRs? Una vez más, la reutilización es clave. Si ya hemos revisado los casos de prueba para la simulación del modelo y estamos usando una herramienta cualificada como SCADE Test Target Execution para llevarlos al hardware, no necesitamos volver a revisar los arneses de prueba. Confiamos en un proceso ya verificado. En segundo lugar, analizamos la cobertura de los requisitos de alto nivel. Esto es esencialmente pasar lista. Creamos matrices de trazabilidad para demostrar de forma objetiva que cada requisito de alto nivel tiene al menos un caso de prueba que lo verifica. Y en tercer lugar, y aquí es donde este enfoque demuestra su poderío, analizamos la cobertura de los requisitos de bajo nivel a través del análisis de cobertura del modelo. Herramientas como SCADE Test Model Coverage nos dicen si cada elemento del modelo ha sido completamente ejercido por nuestras pruebas basadas en requisitos. Esto no es solo una métrica, es una herramienta de diagnóstico increíblemente potente. Un agujero en la cobertura del modelo puede revelar deficiencias profundas. Por ejemplo, imaginemos que una parte del modelo, un confirmador, nunca se activa durante las pruebas. El análisis de cobertura lo señalará. ¿Por qué no se activó? Quizás nuestras pruebas son insuficientes y necesitamos añadir un nuevo caso. O, y esto es mucho más interesante, quizás el análisis revela una imprecisión en los requisitos de alto nivel. Un filtro en el modelo tiene una entrada de reset, pero ninguna prueba la activa. ¿Es código muerto?
No, el análisis revela que los HLRs nunca especificaron que, al cambiar de modo, el filtro debía resetearse. Hemos descubierto un requisito derivado, una pieza de lógica necesaria que no estaba documentada, y ahora podemos corregirlo tanto en los requisitos como en las pruebas. El análisis de cobertura encuentra funciones no intencionadas o lagunas en la especificación. Y ahora llegamos al salto cuántico, la razón por la que este proceso es tan eficiente. Tradicionalmente, después de todo esto, tendríamos que analizar la cobertura estructural del código fuente, Statement, Decision y el temido MCDC. Pero aquí no. Gracias a la implicación, un concepto avalado por la normativa, podemos usar la cobertura del modelo para satisfacer los objetivos de cobertura del código. Piensen en ello de esta manera. El modelo es el plano digital perfecto e ultra detallado de un edificio. El generador de código KCG es un robot constructor cualificado y certificado que sigue ese plano a la perfección. El análisis de cobertura del modelo es como una inspección que verifica cada milímetro, cada conexión y cada especificación de ese plano digital. Si el plano es perfecto y el robot constructor es perfecto, ¿necesitamos volver a medir cada pared y cada enchufe del edificio terminado? No, confiamos en el proceso. Así, alcanzar el 100% de cobertura del modelo con el criterio Influence implica el 100% de cobertura de sentencias en el código. Alcanzar el 100% con Observable Decision Coverage en el modelo, el criterio más exigente, nos permite reclamar el 100% de MCDC en el código generado. Es un cambio de paradigma que ahorra un esfuerzo de verificación monumental. Lo mismo ocurre con el acoplamiento de datos y control, la forma en que los componentes se pasan datos e influyen en la ejecución de otros. En un modelo de skate, estas interacciones no están ocultas en el código, son las tuberías y las señales de activación explícitas que vemos en el diagrama. Al verificar y cubrir el modelo, estamos, por definición, verificando y cubriendo estas interacciones. Al final, este ciclo de verificar la verificación cierra el bucle. Es un sistema diseñado para ser autoconsciente de su propio rigor. Desde la revisión de los requisitos hasta el análisis de cobertura que nos lleva del modelo al código, cada paso está diseñado no solo para construir el software, sino para construir un argumento irrefutable de que ese software es seguro.